Dice, en dos sistemas de numeración de bases consecutivas existen 167 números que en ambos sistemas se escriben con 3 cifras. Hay el mayor sistema de numeración. Ya. Dice que en dos sistemas de numeración de bases consecutivas existen 167 números. Ok, a ver, vamos a escribir eso. Solución. Una cantidad o un número arbitrario n es igual a un número de 3 cifras. ¿Sí? En base n. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Y además también ese n se puede escribir con 3 cifras en una base consecutiva. ¿Sí? Vamos a poner así, x, y, z en una base consecutiva. Entonces, si la base aquí es n, acá sería n más 1. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, recordando, cuando yo tengo un número de 3 cifras en la base n, ¿cuáles son sus límites? ¿Sí? Recordando el límite de un numeral. Por izquierda, como son 3 cifras, sería n cuadrado. Y por derecha sería menor que n cubo. ¿Sí? O sea que el n, es menor que n cubo y mayor o igual que n cuadrado. ¿Sí? Ya está. Ahora, también aplicamos lo mismo para este número, ¿no? Un número de 3 cifras en base n más 1 está limitado con n más 1 al cuadrado y acá sería menor que n más 1 al cubo. ¿Sí? O sea que esos números están entre n más 1 al cuadrado y menor que n más 1 al cubo. ¿Ya? Bien, hay que hacer un intervalo aquí entonces. Lo que estamos haciendo acá, muchachos, es el límite de un numeral, ¿no? O sea, un numeral de una cantidad de cifras en base n tiene límites, está en un intervalo, ¿de acuerdo? En la base 10. Y siempre depende de quién, de la base y de la cantidad de cifras. Si tiene 3 cifras, entonces está entre n cubo, bueno, entre n cuadrado y n cubo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a acá poner acá el intervalo. Vamos a poner aquí los números, ¿ya? Por ejemplo, el primero es n cuadrado, ¿no? El menor de todos. Claramente el n cuadrado es el menor de todos. Bueno, y deduciendo también aquí, el que sigue sería el n más 1. N más 1 al cuadrado, ¿no? El otro sería n al cubo y luego n más 1 al cubo, ¿no? Por aquí estará n al cubo y por acá estará n más 1 al cubo. ¿Sí?
Bueno, vamos a ver acá los intervalos, pues. De n cuadrado a n cubo y de n cubo a n más 1 al cubo, ¿no? Ya, pero recordar algo, ¿no? Acá se toma el n cuadrado, pero aquí no toma el n cubo. ¿Sí? Igualito acá, ¿no? Toma el n más 1 al cuadrado, toma este valor, pero no toma este valor. ¿Sí? Entonces, en este caso el n, la intersección, ¿no? Ya estaría aquí. Dice, en dos sistemas de numeración de bases consecutivas existen 167 números. En estos dos sistemas de numeración consecutivos existen en total 167 números. Vemos cuál es la variación entre esos dos sistemas, ¿no? Y vemos que acá hay una intersección. Se supone que esa intersección sería la cantidad de números, ¿ya? O sea, ¿cuántos valores tiene n? N tiene desde el n más 1 al cuadrado, desde el n más 1 al cuadrado, hasta el n al cubo menos 1. ¿Sí? ¿Ya? Recuerda, por aquí es cerrado, así que toma ese valor entero n más 1 al cuadrado, y por aquí es abierto, no toma el n al cubo. Por eso sería 1 menos. Los valores serían desde el n más 1 al cuadrado hasta n al cubo menos 1. Y ahí te están diciendo que esta cantidad de números es 167, por dato. Entonces, la diferencia, ¿no? La diferencia de ellos debe ser 167. Recuerda algo, este es como decir una progresión aritmética de razón 1, ¿sí? Y hay en total 167 términos. Son números consecutivos aquí. Entonces, siempre es la resta del último término menos el anterior al primero, ¿no? Menos el anterior al primero. O sea, menos n más 1 al cuadrado menos 1. ¿Sí? Entre la razón que es 1, por eso ya no lo pongo ya. ¿Sí? Igual a 167. N al cubo menos 1, acá sería menos n más 1 al cuadrado, menos por menos sale más, y sería n al cubo menos n más 1 al cuadrado, ya que el 1 se elimina. Bueno, creo que sería mejor tantearlo de aquí, ¿no? Y buscar cuál es el valor. A ver, tanteen y busquen el valor. Eliminé aquí el menos 1 y el más 1. O sea, buscar un número que cumpla estas condiciones. Claro que esto podría desarrollarlo, como te digo, pero acá es dos números consecutivos, uno que sea cubo perfecto y otro que sea cuadrado perfecto, que la diferencia sea 167. A ver, encuentren ese número.
Un momento, muchachos. A ver, ¿cuándo sale? 6, dice Álvaro. Bueno, sí, ¿no? Sería 6. A ver, 6 al cubo es 216, ¿no? A ver, si n fuera 6, entonces esto sería n es igual a 6. Entonces, esto sería 216 menos 6 más unos 7 al cuadrado sería 49. Y esto sale 167, ¿no? Correcto. ¿Ok? Por lo tanto, te piden halle el mayor sistema de numeración. Pero te piden el mayor sistema de numeración, entonces sería de los dos sistemas de numeración el mayor, ¿no? Por lo tanto, el mayor sería n más 1, sería 7. ¿Ya? Listo, muchachos. Siguiente ejercicio. Un motociclista que se desplaza por una carretera con velocidad constante pasa por un poste que marca el kilómetro AB. Después de media hora pasa por otro poste que marca el kilómetro BA. Media hora después de recorrido marca el kilómetro A0B. Calcula la velocidad del motociclista en kilómetros por hora. Al parecer la velocidad es constante, ¿no? ¿Ves? Velocidad constante es. Ya, hay que graficar aquí. Vamos a graficar, ¿ya? Vamos a ver. Un poco de física. Ahí está. Dice, un motociclista se desplaza por una carretera con velocidad constante. Pasa por un poste que marca el kilómetro AB. O sea, aquí sería el kilómetro AB. ¿Sí? Después de media hora pasa por el poste que marca el kilómetro BA. Este poste marca el kilómetro BA. ¿Sí? Después de media hora de recorrido el kilómetro A0B. Aquí. A0B. O sea, de media en media hora, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ha pasado media hora. Media hora. Y aquí ha pasado otra media hora. ¿Ya? Ahora,
La velocidad es constante, necesito encontrar la velocidad, ¿no? ¿Sí? Esa es velocidad. Pero sabemos que por física elemental, a tiempos iguales, si es velocidad constante, es distancias iguales, ¿sí? Así que esta distancia de aquí debe ser la misma, ya que los tiempos son iguales. ¿De acuerdo? ¿Sí? La misma distancia. Bueno, distancia entonces del gráfico. La distancia de aquí es la resta de BA menos AB. Vamos a guardar, ya. Vamos a poner mejor. El gráfico se cumple que la distancia es BA menos AB, ¿sí? Ahí está. Pero también la distancia es A0B menos BA, ¿de acuerdo? Entonces, igualando, ya que ambos son la misma distancia, entonces se cumple que BA menos AB es igual a A0B menos BA. Ya, muchachos. Entonces, este BA puede sumar con este, ¿no? Entonces, BA con este BA que pasa a sumar sería 2 veces BA. Y aquí sería A0B más AB. Descomponiendo ahora cada uno polinómicamente, acá sería 10A, o perdón, 10B más A. Y acá descomponiendo polinómicamente sería 100A más B. Y este de aquí, descomponiendo polinómicamente, es 10A más B. ¿De acuerdo? Acá sería 20B más 2A, ¿no? 20B más 2A. Y acá sería 110A más 2B. Operando letras ahí, 20, ¿no? Acá tengo 20B y acá 2B, ¿no? O sea, me sale un 18B. Y acá sería un 108A. 108A. He operado este 2A con esto, ¿no? Sacando 18A, llego a que B es igual a 6A. ¿Sí? Entonces, obviamente que la única opción es que A valga 1 y B valga 6, ya que son de una cifra tanto A y B. Entonces, podemos decir que A es igual a 1 y que B es igual a 6. Por lo tanto, B es igual a un número de 3 cifras, ¿no? Porque en este caso lo que te está pidiendo es la velocidad. Como ya tienes
en este caso los extremos, ¿no? Ya conoces cuánto es este kilómetro, ya conoces cuánto es este kilómetro, entonces tendrías que hallar la velocidad que es en este caso la diferencia. ¿Sí? Puedes hacer con cualquiera, tienes varias opciones. Puedes restar el con él y dividirlo entre un medio, puedes restar el con él y dividirlo entre un medio, o puedes restar los extremos, y en este caso el intervalo de tiempo sería una hora, ¿ya? Yo voy a restar los extremos, ¿sí? Toda esta distancia sería la diferencia de A0B menos AB, y todo eso entre una hora. Velocidad es igual a espacio entre tiempo. Este es el espacio y este es el tiempo, una hora. ¿Ya? Esto sería 106 menos 16. Entonces la velocidad va a ser igual a 90 kilómetros. Alternativa E. ¿Sí? Correcto, es la E. A ver, ¿alguna pregunta aquí? ¿Han entendido? Confirmen, muchachos, si está claro esta parte. ¿No hay preguntas? Ahora dice sí. Bueno, continuamos entonces, a ver, con el problema número 7, ¿ya? Voy a hacer 4 ejercicios porque, como le digo, vamos a ver un ejercicio también que quedó pendiente de la teoría. Ahora dice, calcula el valor de toda esta expresión. Sí, vamos a darle solución a esto. Solución. Como te dije, hay que recordar un numeral de cifras máximas, ¿ya? Un numeral de cifras máximas es cuando obviamente todas sus cifras son lo máximo posible. Eso quiere decir que si las cifras son todas n-1, la base es n, ¿no? ¿Sí? Y este numeral de cifras máximas se puede convertir a base 10 rápidamente. Simplemente es n a la k menos 1, ¿no? Es n a la k menos 1. Obviamente k es la cantidad de cifras. K cifras. ¿Sí? No olvidar eso. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros aquí que tenemos suma de numerales de cifras máximas, ¿no? Me piden calcular esta expresión de aquí, que es n igual a ¿quién? A 5 más 5, 5 en base 6, más 5, 5, 5 en base 6, más puntos suspensivos, más 5 base 6, ¿no? Bueno, esto llevándolo a base 10 por esta propiedad. El 5 es un 6 menos 1, ¿sí? El 5, 5 es un 6 al cuadrado menos 1, más. El 5, 5, 5 es un 6 al cubo menos 1, más. Y el último sería, como tiene en este caso n cifras, bueno, no lo dicen, ¿no? Pero debe de tener n, ¿ya? N cifras, ya que la fórmula está en función de n, entonces sería 6 a la n menos 1. ¿De acuerdo?
Ahora, dando forma a esta expresión, tendríamos así, ¿no? N va a ser igual a, agarro todas las potencias de 6 al cuadrado, 6 al cubo, y así sucesivamente hasta el 6 a la n. Menos, y agarro todos los 1 que hay aquí, ¿no? 1 más 1, ¿no? Todos los 1. Acá el menos ya lo factoricé. ¿Cuántos 1 hay? Obviamente hay n veces 1. N veces. Agregamos aquí un 1, ¿sí? Un 1 con la finalidad, obviamente, de completar las potencias de 6, ¿ya? Pero si le estamos agregando un 1 aquí, le tendríamos que quitar un 1, ¿no? Acá sería menos n, menos 1, ¿no? Este 1 que le estoy agregando acá, lo estoy quitando acá, ¿no? Pero lo hago para que aparezca y podamos usar la fórmula. La fórmula recordando de suma de potencias. A a la 0 más a a la 1 más a al cuadrado y así sucesivamente hasta un a a la n va a ser igual a la n más 1 menos 1 entre a menos 1. Toda esa suma de potencia. ¿Sí? Y bueno, pues aquí encontramos eso. Ahora, la condición es que a debe ser entero y mayor que 1 para que cumpla esta propiedad. ¿Sí? Es que empiece desde el 1 acá, ¿no? En este caso sería 6 a la 0, 6 a la 1, 6 a la 2, hasta 6 a la n. Entonces, n va a ser igual a 6, todo esto de aquí, ¿ya? 6 a la n más 1 menos 1 entre 6 menos 1. Bueno, y acá podemos, como acá el denominador es 5, hay que hay que hacer que aparezca el 5, ¿sí? Homogenizamos, ponemos 5 arriba y 5 abajo, acá también, ¿no? 5 arriba y 5 abajo. Listo. Finalmente, ¿cuál sería la clave, chicos? ¿La ven o no la ven? Ya hemos homogenizado. Finalmente, la clave sería 6 a la n más 1 menos 5n menos 6 entre 5. ¿Ya? Ahí está, muchachos. Clave, hay que buscar. Creo que es la A, sí, ¿no? Porque los demás no son iguales. La A sería, ¿ya? Listo. ¿Sí? Esa es la pregunta número 7. También se puede hacer por progresión geométrica, ¿no? También podríamos hacerlo por eso. Justamente el siguiente ejercicio se basa en eso, ¿no? En progresión geométrica, ¿ya?
A ver, por ejemplo, el problema número 9. En una progresión geométrica, el tercer término es 10 y el sexto es 80. Hay la suma de los 6 primeros términos de esta progresión. Miren, en cuestión a los temas que hacemos en aritmética, hacemos progresión aritmética, pero no hacemos progresión geométrica. ¿De acuerdo? Quizás se hace en álgebra, podrían hacer progresión geométrica. O bueno, será porque ese tema no viene en el examen de admisión como tema, ¿no? Pero obviamente que tenemos que conocerlo. Puede venir en un problema de RM, progresión geométrica, entonces yo tengo que saber, ¿sí? Quizás en lo que es los temas de aritmética no está, pero puede venir en RM, ¿no? Entonces, como se relaciona mucho también con los ejercicios que hemos hecho, vamos a resolver ya. Hay que primero aquí recordar algo, a ver, recordar los términos de una progresión geométrica. Vamos a recordar. Miren, atentos aquí. Una progresión geométrica tiene términos. Término 1, término 2, término 3. A diferencia de una progresión aritmética, la progresión geométrica aumenta por una multiplicación o división. O mejor dicho, se reduce por una división, ¿no? En general podemos decir que es una multiplicación. ¿Sí? Será división cuando q es menor que 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula el término enésimo de una progresión geométrica? ¿Sí? El término enésimo se calcula con el primer término multiplicado por la razón q elevado a la n menos 1 veces. Y si te das cuenta, esta fórmula se parece demasiado a la de progresión aritmética para ya el término enésimo, claro, ¿no? Tiene mucha analogía, ¿sí? Sino que en vez de más es por, y en vez de por n menos 1 es elevado a la n menos 1, ¿sí? ¿Se acuerdan? En progresión aritmética era término enésimo, era el primer término, más n menos 1 veces la razón, ¿sí? Acá era suma y acá era multiplicación. Acá es multiplicación y acá con potencia. ¿De acuerdo? Ya está. Y bueno, si tú quieres poner una progresión geométrica, tú puedes poner así, ¿no? Si gustas, ¿no? El primer término puede ser A, el siguiente puede ser AQ, el siguiente sería AQ cuadrado, y así sucesivamente. Hasta un eh, AQ a la n menos 1, ¿no? ¿Sí? Podrías ponerlo así. A ver, ¿cómo sería la suma de términos de una progresión geométrica, no? También eso es importante, la suma de los términos de una progresión geométrica. Necesito el primer término por q a la n menos 1 entre q menos 1, ¿no? Ya, ahí está, chicos. Obviamente este q tiene que ser mayor que 0, ¿ya? Q debe ser mayor que 0. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Dice, ahora sí, el problema. Solución.
En una progresión geométrica el tercer término es 10, ¿ya? Y el sexto 80. Ahí es la suma de los 6 primeros términos. Pato, ¿no? Una progresión geométrica. Término 1, término 2, término 3, que vale 10. Término 4 no se conoce, término 5 no se conoce, pero el término 6 también se conoce, es 80. ¿Sí? Entonces puedes aquí darte cuenta que vamos a ponerle por un Q, ¿ya? Por Q, por Q, por Q, ¿no? Por Q. Y como en progresión aritmética basta con conocer el Q, basta con conocer Q y basta con conocer el primer término y ya puedo hallar cualquier término de la progresión. ¿Sí? Entonces, es claro, por ejemplo, puedo hacer esto, ¿no? De aquí para acá se ha multiplicado por Q una vez, por Q dos veces, por Q tres veces, de 10 a 80. Entonces sería, ¿no? 10 por Q al cubo, ¿sí? 10, 1Q, 2Q, 3Q, por Q al cubo es 80. Entonces, ¿cuánto vale Q? 2, ¿verdad? ¿Sí? 2. Ahora, la suma lo puedes, como son 6 términos nada más, lo puedes sacar si quieres. Y si no, le puedes aplicar también la fórmula. De cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Mira, por fórmula, la suma de los 6 términos es el primer término. Bueno, tendría que conocer quién es el primer término aquí. El primer término sería retrocediendo, ¿no? Entonces el primer término valdría entre 2 sería después, ¿no? Entre 2 para retroceder. 10, 5, 2,5. 2,5 de 1. Entonces sería 2,5 por Q, que es 2, elevado en este caso a la 6, menos 1 entre 2 menos 1. ¿Sí? 6 al, perdón, 2 a la sexta es 64, ¿no? Menos 1, 63. 63 por 2. ¿Cuánto es 63 por 2? 5, por 2,5. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Hay o no? 63 por 2,5. ¿Cuál sería? 157,5. 157,5. Ya, chicos, ¿ves? Sale 157. Ahora, también podrías haberlo hallado, sabiendo esto, mira. La progresión geométrica es 2,5 como primer término. Luego sería más 5. El siguiente sería 10, ¿no? El siguiente por 2 sería 20. Por 2 sería 40. Y por 2 sería 80. Cuando tú sumas esto, también te va a salir 157,5, por si acaso. ¿Ah? Entonces sería 157,5. También la clave la hay. ¿Sí? Nunca hay que olvidarnos de la progresión geométrica. ¿No, muchachos? Y siempre hay que saber. En progresión aritmética hay que saber 3 cosas. La cantidad de términos, el término enésimo y la suma de términos. Y en progresión geométrica debemos saber el término enésimo, cómo se calcula y también cómo se suma, ¿no?
los términos de una progresión geométrica. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora aquí a la parte de la teoría, ¿ya? Ya publiqué su teoría, pero sería bueno que el último ejercicio se explique, ¿sí? De la teoría. ¿No, muchachos? ¿Por qué? Dirás tú. ¿Por qué esto ha venido en un examen de admisión? Por esa razón. ¿Sí? Vamos a ver qué tal nos va en ese ejercicio. ¿Cómo lo entendemos? Dice así. Dice, el capitán Carlos agrupa a su ejército de soldados de la siguiente manera. Por cada 8 soldados forma una fila, ¿sí? Con cada 8 filas forma un escuadrón. Con cada 8 escuadrones forma un pelotón. Y al final quedaron 6 filas que no pertenecen a ningún escuadrón y 4 soldados que no pertenecen a ninguna fila. Si el ejército del capitán Carlos está formado por A2A, 4A, B soldados, ¿cuántos escuadrones no pertenecen a ningún pelotón? Interesante, ¿no? A ver, hay que, eso obviamente analizar, pues. O sea, cuando son 8 soldados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces, cuando ya son 8, ya no pondría, por ejemplo, 8 soldados. No, como ya agrupé 8, entonces sería una fila y 0 soldados. ¿Sí? Al escribirte esto, en base 8, ¿ya? Al escribirte esto, doy a entender que hay 8 soldados, pues, ¿no? ¿Sí? Pero 8 soldados hay acá, ¿no? Y esos 8 soldados están en una fila. Si yo escribo, si yo pongo 2 soldados más, ¿no? Aquí hay un grupo de 8 y acá sobran 2, ¿no? Entonces habrían ahora esta cantidad. 8 soldados, mejor dicho, una fila de soldados y 2 soldados que sobran, ¿sí? O sea, lo que te quiere decir aquí es que vas a agrupar de 8 en 8, ¿sí? Cuando yo tenga 8 soldados o más de 8 soldados, pueden formar filas. Y si tengo 8 filas o más de 8 filas, voy a formar escuadrones. Y si tengo 8 escuadrones o más de 8 escuadrones, voy a formar pelotones, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Ahora mira, soldados, S va a ser soldados, F va a ser fila de soldados, E va a ser escuadrón de soldados y P va a ser pelotón de soldados. ¿Ah? Este es el número de soldados en total, ¿sí? Ahí está. Aquí vas a tener la cantidad de soldados que han sobrado, supongamos, ¿no? Aquí la cantidad de filas que hay. Y recuerda que en cada fila hay 8 soldados, ¿no? ¿Sí? Aquí la cantidad de escuadrones. Pero recuerda que cada escuadrón está formado por 8 filas y cada fila por 8 soldados. O sea, en total hay, por cada escuadrón serían 64 soldados, ¿sí? ¿No? Entonces acá sería, como decir, 8 a la 0, acá sería un 8 a la 1, ¿no? Acá agrupamos de 8 en 8, sería un 8 al cuadrado, ya te imaginas aquí el pelotón, ¿no? Sería un 8 al cubo. ¿Ya? Listo. Dato, dato.
Y al final quedan 6 filas que no pertenecen a ningún pelotón. O sea que quedan 6 filas que no pertenecen a ningún. Al final quedan 6 filas que no pertenecen a ningún escuadrón, perdón. A ningún escuadrón. Claro, o sea, hay 6 filas. Como hay 6 filas, no puedo formar escuadrones con 6 filas, ¿no? ¿Ya? Y 4 soldados que no pertenecen a ninguna fila. Ahí está. Y 4 soldados que no pertenecen a ninguna fila. ¿Sí? Entonces, ¿la cantidad de escuadrones que hay se sabe? No. La cantidad de pelotones que hay se sabe tampoco. ¿Sí? Esto, esto sería lo más complicado en esta parte, muchachos. Plantear. Si una vez que llegamos aquí, ya creo que el planteo sería más sencillo, ¿no? O sea, la resolución. Descomponiendo polinómicamente, a ver, ¿cómo descomponemos polinómicamente este número? Por ejemplo, si yo tengo A, 2A, 4A, B. Esto lo descompongo así, ¿no? A, 2A, 4A, 0 más B. ¿Sí? Se puede separar el B de las unidades. Factorizamos el A. ¿Se puede factorizar el A, profe? Claro. Dice que no. Podemos factorizar el A si es que todos tienen. Y sería 1, factorizando sería 2, factorizando sería 3, 4, factorizando sería 0, ¿no? A por 1240 más B. O sea, sería un 1240A más B. ¿Sí? Y es igual a un número de 4 cifras, pero en base 8. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda ahí? Tantear, pues. Me queda de otra. ¿Sí? Voy a tantear. ¿Qué pasaría si A vale 1? ¿Sí? Entonces, si A vale 1, esto sería 1240. Que 1240 lo vas a llevar, ¿no? Sería así, ¿no? 1240 más B es un número de 4 cifras en base 8. Este 1240 lo vas a llevar a base 8, ¿ya? Para poder hacer la igualdad, cifra por cifra. Y llego a esto. Llego a que el 1240 llevado a base 8 es 2330 en base 8, ¿no? ¿Sí? Ahora, eh, acá como que sería absurdo, mira. Porque si B toma, por ejemplo, el candidato que sea B, es que fuese 4, ¿no? Si B es 4, esto sale 2, 3, 3, 4 en base 8. Pero no tiene sentido, o sí tiene sentido. Porque igualando ahora, ya que están en bases iguales, igualo cifra por cifra, me doy cuenta que hay acá un problema, ¿no? En la cifra de segundo orden. No son iguales, tendrían que ser iguales. No lo son. Entonces como que no está bien entonces. Bueno, no se llega a nada aquí. Entonces hay que seguir buscando, pues a ver si con A igual a 2 cumple. A ver, si A es 2, esto sería 2480 más B igual a esa cantidad. 2480 más B es igual a un número de 4 cifras en base 8. ¿Ya? Pero esto hay que llevar la base 8, pues, para poder hacer la igualdad correspondiente. Al llevar la base 8, 2480, sale 4660 en base 8. El B baja. Podemos sumar aquí, podemos intentar ponerle un valor a B. Bueno, nuevamente hay que poner la B4, ¿no? Y ahora, ¿cuál sería el número? 4664 en base 8. Igual a X, Y, 6, 4 en base 8. Ahora sí, ¿no? Como que tienen la misma forma, mira. Base 8, 4, 4, 6, 6. Entonces ya se conoce cuánto vale X y cuánto vale Y, pues. ¿Sí? Y vale 6. Pregunta, ¿cuántos escuadrones
escuadrones no pertenecen a ningún pelotón. O sea, te piden la cantidad de escuadrones, o sea, Y, ¿cierto? O sea, sería 6. La cantidad de escuadrones que no pertenecen a ningún pelotón serían 6. ¿Sí? Y bueno, la cantidad, en este caso, de pelotones que habrían serían 4, ¿no? Ya que muy igualamos aquí, saldría 4. ¿Ya? Pero, bueno, en esa parte creo que es la parte más suave, ¿no? A la hora de ya desarrollar. Aquí es donde hay que tener que trabajar, analizar. Cuando hay agrupaciones, cuando te das cuenta que hay agrupaciones, el tema de numeración es uno donde nos puede ayudar bastante, ¿no? En agrupaciones, ¿no? De 8 en 8, entonces, este número hay que llevarlo a base 8, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta aquí? Claro, ¿qué tal? Este problema, como le digo, vino en examen de admisión. ¿Qué tal? ¿Comentarios a ver del ejercicio? ¿Entendieron? ¿Se vio fácil, complicado? ¿No se entendió? Bueno, espero que sí se haya podido entender hasta cierto punto, ¿no? Ujú. Sí. Aquí las agrupaciones que se han tenido que hacer es de base 8, ¿no? De 8 en 8. ¿Ya? Este número es en base 10 y el número en base 8 sería así. Ahí más que todo es interpretar esa parte. De ahí la otra parte ya más que todo cálculo, ¿no? Ya muchachos, un ratito, un momento. Bueno, a ver, hablando de los exámenes diarios, bueno, me sorprende, miren, me sorprende de que solamente den 4. Entonces, que son 30 para arriba. No sé por qué solamente 4 han dado hoy día.